Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Hoy en este video les voy a presentar ya un tema que corresponde a la unidad número 3, que son los bioreactores y el proceso fermentativo. En esta unidad iremos revisando algunas cuestiones que ya tienen que ver con el proceso en sí, sustratos, modos de operación, inclusive haremos algunos cálculos para caracterizar matemáticamente ese crecimiento de los microorganismos durante la fermentación. Entonces, hoy o en este video lo que voy a comenzar hablando será un poco acerca de lo que es el crecimiento microbiano, algunas consideraciones, los modos de operación más comúnmente utilizados durante una fermentación y les mostraré algunas imágenes, algunas fotografías de algunos bioreactores para que ustedes tengan idea pues de lo que estamos hablando tanto a nivel laboratorio como un poquito a nivel industrial, ¿vale? Entonces, bueno, ese será el tema de hoy. Y comenzamos entonces, se les decía, con este tema que es el proceso fermentativo. Primero voy a hablar un poquito acerca de lo que es el crecimiento celular. Es importante definirlo porque este es el principal parámetro que vamos, o bueno, uno de los principales parámetros que vamos a medir o a caracterizar en una fermentación que nos interesa. Entonces, bueno, ustedes ya han llevado microbiología o biología inclusive al inicio de su carrera. Y entonces, ustedes saben entonces que el crecimiento microbiano es la respuesta esencial al ambiente físico-químico al cual está sujeto, es decir, ese crecimiento va a estar dado por condiciones como temperatura, pH, nutrientes muy importantes y algunas otras condiciones que comentaremos un poquito más adelante, que obviamente también afectan durante el proceso fermentativo, ¿sale? Entonces, estos condiciones y el propio metabolismo del microorganismo, como se adapta a ellos, lo que va a producir entonces es un cambio primero en el tamaño de la célula. Y también vamos a ver una replicación, vamos a ver una replicación del mismo microorganismo, pero también vamos a ver replicación de todos los componentes celulares. Si estamos hablando de una célula eucariota, pues obviamente hablaremos de replicación o de una duplicación del núcleo, de las mitocondrias, de todos los componentes que tiene esta célula, no solamente la división celular en sí. Generalmente nosotros, o para simplificar un poco esta caracterización del crecimiento microbiano, lo que hacemos muchas veces es suponer un crecimiento que le llamamos equilibrado, es decir, que todos los componentes de ese crecimiento de la célula están evolucionando en paralelo. Todas estas cuestiones que les decía, por ejemplo, la cantidad de proteína, de ADN, de organulos, etcétera, de componentes que tiene la célula. Sin embargo, bueno, no siempre sucede así, ¿no? Inclusive en una fermentación representamos como si inclusive todos los microorganismos estuvieran creciendo al mismo tiempo, pero bueno, eso no sucede. Hablaremos también un poquito en este video de la curva de crecimiento y entonces ahí veremos algunas consideraciones. Curva de crecimiento que seguramente ustedes ya vieron en una clase como microbiología industrial o bases de biología celular, porque yo precisamente en esa clase les menciono algo de la curva del crecimiento. Entonces, una forma de, les decía, simplificar es verlo así como un crecimiento equilibrado. Otra forma de simplificarlo es obviar algunas cosas que suceden a nivel interno, a nivel metabólico en la célula. Por ejemplo, por eso tengo esta imagen que está aquí. Esta imagen que está aquí es la que yo representa pues el crecimiento. Pero si se fijan, la célula está representada como un modelo en donde yo no detallo qué es lo que sucede ahí en el interior de la célula. O sea, no estoy poniendo vías metabólicas, ¿no? Anabolismo, catabolismo, replicación del ADN, síntesis, traducción, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente lo veo como un sistema en el que hay un nutriente, el que le llamamos sustrato, que puede ser, por ejemplo, un carbohidrato, lo más común. También en esta unidad un poco más adelante, en otro video, les hablaré de los sustratos. Entonces, tenemos sustratos, tenemos, por ejemplo, oxígeno, si es una célula aerobia, y podemos también tener una fuente de nitrógeno. Al final de cuentas, todo esto lo capta la célula y entonces lo que nosotros vamos a obtener es biomasa, es decir, más crecimiento, más células, eso es la biomasa,
y productos característicos de una respiración, que podría ser, o del metabolismo de la célula, que podría ser CO2 y agua. Obviamente puede haber, o va a haber muchísimos más componentes, incluidos el producto que nos interesa generar con ese microorganismo, pero vamos a manejarlo de esta forma por el momento, de una manera muy simple, con esta reacción que inclusive la podemos representar estequiométricamente. También esa es una parte que sí podemos realizar en los cálculos cinéticos, hacer una especie de estequiometría para nosotros cuantificar la cantidad, por ejemplo, de carbono, de nitrógeno, de otros compuestos que estamos añadiendo y que la célula consume, y cómo eso se van transformando tanto en biomasa celular y los componentes que les mencionaba, ¿sale? Entonces, bueno, eso es, así lo vamos a estar definiendo para que sea de una manera más sencilla, ¿sale? Bueno, ustedes ya saben, les digo, lo vamos a hacer de manera sencilla, pero ustedes ya saben, ya llevaron bioquímica, que el crecimiento celular pues involucra muchísimas reacciones, ¿no? Pueden ser más de 2000 reacciones de una variedad muy amplia. Aquí nada más, por ejemplo, por tener o mencionar algo, pues es la glucólisis, ¿no? O la vía del catabolismo, no solamente la glucólisis, ¿no? Tenemos la glucólisis primero, luego pasamos por el ciclo de Krebs y hasta llegar finalmente a la fosforilación oxidativa o a la cadena, a la transferencia de electrones, ¿no? Entonces, solamente, y ustedes ya estudiaron eso y saben la cantidad de reacciones que se llevan a cabo solamente en esta fase o en esta vía de catabolismo, ¿no? Entonces, no nos vamos a meter a eso, sería un curso un poquito más, aunque es importante hablar también acerca del metabolismo, pero por cuestiones de tiempo y cuestiones de cómo está pues estructurado el programa, no lo vamos a tocar, ¿no? Les digo, ustedes pues ya vieron algo en bioquímica, si no se acuerdan mucho, pues no estaría mal que repasaran un poco de las principales rutas metabólicas, catabólicas y algunas cosas que tienen que ver con esto del crecimiento celular. Les decía, las principales condiciones fisicoquímicas que van a afectar a una célula en general, obviamente un microorganismo incluido, pues son, por ejemplo, condiciones como la temperatura, el pH, cantidad de oxígeno disuelto o inclusive otro gas como dióxido de carbono, depende del tipo de microorganismo que tengamos. Y una cosa muy importante, la concentración de nutrientes. Luego vamos a comentar esto también de la concentración de nutrientes y de la naturaleza de los nutrientes, que les decía, en otro video les platicaré acerca de los sustratos que puede utilizar un microorganismo para producir el metabolito que nos interesa, ¿sale? Entonces, estas cuestiones también no me voy a meter mucho en describirlas, porque seguramente también ya las vieron en alguna clase de microbiología. Ustedes saben que todos los microorganismos tienen un intervalo adecuado u óptimo de crecimiento, por ejemplo, de temperatura, de pH, en donde inclusive nosotros podemos clasificar a los microorganismos por ese intervalo óptimo. Por ejemplo, las podremos clasificar en mesófilas, psicrófilas, termófilas, dependiendo de la temperatura. Y el pH sucede lo mismo, ¿no? Entonces, tampoco les digo, no me voy a meter mucho en detalles. Vamos a ver algunas consideraciones de esas porque sí es importante cuando hagamos o revisemos otros temas un poquito más adelante en estos mismos videos, o inclusive en los procesos de los que platiquemos o ustedes platiquen después con los temas, exposiciones que vayan a presentar, de los procesos y las condiciones y las características a las que se llevan estos determinados procesos, ¿sale? Entonces, bueno, no me voy a detener mucho aquí. Finalmente lo que obtendríamos es una curva de crecimiento celular, o lo que veríamos, ¿no? Hacemos una curva de crecimiento celular. En esta curva de crecimiento celular, lo que nosotros tenemos es las fases típicas que ustedes han visto también, que estas las podemos observar en un cultivo por lote. Ahorita más adelante en el video comento lo que es un cultivo por lote, si es que ustedes todavía no lo han visto o si lo vieron no recuerdan muy bien qué es un cultivo por lote. Entonces, en este cultivo por lote es donde encontramos o donde vamos a lograr apreciar estas fases del crecimiento. La fase lag o de adaptación, que es la primera, luego la fase exponencial o la fase de crecimiento exponencial, o logarítmica también le podemos llamar, luego la fase estacionaria y finalmente una fase de muerte. Aquí es donde les comentaba, nosotros podríamos tomar como si inclusive todos los microorganismos, todas las células que están en la fermentación, están creciendo al mismo tiempo,
pero realmente no sucede así. Por ejemplo, nosotros observamos una fase de muerte eh, en la que vemos que comienza a disminuir el número de microorganismos viables. No quiere decir que todos estén muriendo al mismo tiempo, sino que la velocidad de muerte de esos microorganismos está rebasando a la velocidad de crecimiento de otro grupo que pueda haber de microorganismos que todavía pudieran estar creciendo. Entonces, podríamos tener microorganismos que están muriendo y otros que están creciendo todavía, pero si una de estas velocidades, en particular la de muerte, es mayor, pues vamos a observar esta fase. Por ejemplo, si nosotros vemos la fase estacionaria también, podríamos de primera interpretación pensar que el microorganismo o los microorganismos simplemente ya no están creciendo, pero tampoco necesariamente es así. Lo que sucede o lo que podría estar sucediendo es que los microorganismos están muriendo y están replicándose a la misma velocidad. Es decir, la misma cantidad que está muriendo en un determinado tiempo es la misma cantidad de algunos que están todavía multiplicándose. Entonces, por eso vemos una fase estacionaria. O simplemente puede pasar, sí, el otro fenómeno en donde los microorganismos solamente están manteniendo, digamos, su metabolismo. Ya no están creciendo, siguen vivos, siguen viables, sin embargo ya no están creciendo, a lo mejor inclusive están produciendo los metabolitos que nos interesan. Si quieren también, luego platicamos un poquito de eso, cuando hablemos ya del proceso, porque esto es importante. Algunos microorganismos comienzan a producir el metabolito que nos interesa desde que están creciendo y otros lo comienzan a producir hasta que llegan a la fase estacionaria. Eso se les llama metabolitos en el primer caso primarios y en el segundo caso metabolitos secundarios. Luego podemos detallar un poquito más eso de los tipos de productos y dar algunos ejemplos. Entonces, esto es lo que tenemos en una curva de crecimiento típica de microorganismos y les decía, es en un lote, en un cultivo por lote. Ahorita explicamos qué es esto del cultivo por lote. También, bueno, hay una parte importante que simplemente ahorita voy a mencionar, tal vez la meta en otro video o tal vez la comentemos durante alguna sesión de Meet, inclusive por ahí puede haber alguna tareita de cómo podríamos medir este crecimiento, o sea, yo cómo construyo esta gráfica, cómo saco los datos para construir una gráfica de este tipo, cómo mido cuántos microorganismos tengo. Ustedes seguramente ya tienen una idea, que inclusive podría ser una técnica que ya hemos comentado, porque corresponde a una de las prácticas del curso, que es la de siembra por superficie. Entonces ahí podríamos hacer un conteo. Entonces hay técnicas, algunas más adecuadas que otras, algunas con ventajas o desventajas dependiendo de qué es lo que estemos midiendo o qué tipo de microorganismo que podremos utilizar para, por ejemplo, yo recabar datos de una fermentación y, por ejemplo, tener este tipo de gráficas en donde yo pueda observar las fases de crecimiento, porque les digo es importante porque a veces, como les comentaba, tenemos metabolitos primarios y secundarios que se pueden producir o que se producen a partir de una fase de crecimiento cuando ya está iniciada esa fase de crecimiento. Entonces, bueno, comentamos un poquito también de estos métodos de cuantificación de microorganismos un poquito más adelante en otro video o también en una sesión de Meet. Dentro de las variables, digamos, pues más importantes o más características que hay que medir para caracterizar el proceso, obviamente tenemos el contenido de la biomasa en el sistema, que es precisamente lo que les decía ahorita. ¿Cómo puedo yo medir cuántos microorganismos tengo? Y además, pues que eso me pueda ayudar a hacer una gráfica, a saber si está en fase exponencial, en fase estacionaria o ya se están muriendo los microorganismos. ¿Sale? Entonces, cuando hacemos una fermentación, estos parámetros son importantes medirlos para caracterizar bien nuestro proceso. La naturaleza del sustrato, que les dije que lo vamos a comentar en otro video. La síntesis de uno o varios metabolitos, eso también lo acabo de comentar, dependiendo si es un primario o uno secundario. Obviamente hablaremos de casos en particular o de productos en particular cuando lleguemos a esas unidades más adelante. El consumo de oxígeno, por ejemplo, también sería una cuestión que podríamos medir y que serviría mucho para caracterizar el proceso. Y otra, la producción inclusive de ese dióxido de carbono, que pues es un producto o un subproducto
del metabolismo normal de los microorganismos. Entonces, básicamente, los más importantes o los que podríamos resaltar de estos es la biomasa, la síntesis o la producción del metabolito que nos interesa, y también podría ser el consumo del sustrato, ¿vale? Que sería ahí en la naturaleza del sustrato, cómo se va consumiendo ese sustrato. De hecho, con esos parámetros nosotros vamos a hacer unos cálculos más adelante. Vamos a ver cómo calcular velocidades de crecimiento, tiene que ver obviamente con el contenido de la biomasa. Vamos a ver cómo calcular un rendimiento, que tiene que ver con la producción del metabolito, y que también tiene que ver con el consumo del sustrato, ¿sale? Entonces, esas cosas son las que vamos a calcular y que nos van a caracterizar el proceso fermentativo. Entonces, son muy importantes. Les decía, de hecho se los acabo de comentar, ¿qué es lo que vamos a medir? Bueno, aquí hay más cosas, por ejemplo la velocidad específica de crecimiento, que ya se los comenté, ese sí lo vamos a calcular, les voy a decir más adelante en algún otro video cómo se calcula esa velocidad específica de crecimiento. El rendimiento del proceso, también que les acabo de decir, es decir, cuánto producto se forma a partir de una cierta cantidad de sustrato que yo estoy dándole al microorganismo para que utilice. La productividad del sistema, que tiene que ver también con el rendimiento, pero es más sobre una medida también o sobre una unidad de tiempo. Por ejemplo, podemos calcular lo que es el calor generado, y todo esto nos va a guiar a la estrategia a seguir para nosotros implementar ese proceso, ¿vale? Entonces, en cuanto a esta estrategia, pues obviamente, caray, le moví aquí, perdón. En cuanto a esta estrategia, obviamente es muy importante que nosotros la definamos y tengamos cierta certeza de cómo se va a comportar el sistema, porque, por ejemplo, eso nos va a llevar a, les decía, tener la certeza, la seguridad de que si yo monto un sistema más grande, pues va a tener el comportamiento que yo espero, ¿no? Entonces sería muy aventurado, por ejemplo, yo decir, vamos poniendo ahorita un lote de fermentación de 100, 1000, 10,000 litros, si yo conocer las características, por ejemplo, de cuánto tiempo va a tardar en crecer mi microorganismo, cuánto tiempo va a tardar en consumirse mi sustrato, cuánto producto espero yo generar a partir de ese sustrato y con esos microorganismos, en qué periodo de tiempo voy a obtener esa determinada cantidad de producto. Entonces, todo esto es importante para, les decía, tener entonces esa predicción, esa certeza de cómo se va a comportar mi sistema. Si no, pues puede ser eso una catástrofe, ¿no? Voy a echar a perder ese lote de 1000, 100, 10,000 litros de medio de cultivo, y entonces pues son pérdidas económicas importantes. Entonces ese es uno de los principales objetivos de hacer estas determinaciones. Entonces les digo, aquí en el curso vamos a ver las básicas, les voy a mostrar cómo hacer un cálculo de la velocidad específica de crecimiento y de los rendimientos, ¿sale? Hay otras, pero con las básicas que ahorita veamos va a ser suficiente. Ya después, si a alguien le interesa adentrarse un poquito a esta área, pues bueno, podrá hacer otro tipo de cálculos para caracterizar además otro tipo de sistemas, ¿sale? Porque nosotros lo vamos a hacer en un sistema por lote, que es lo más sencillo, pero podrán hacerlo después en otro tipo de sistemas como los que vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, ¿qué más tenemos? Obviamente tenemos que hablar un poco acerca de los reactores. Les decía, al final les voy a mostrar algunas imágenes de algunos reactores, como este que tengo aquí. Aquí hay un reactorcito, es una imagen de un reactor. ¿Qué es el reactor? Bueno, aquí dice, ¿no?, que el reactor es el corazón de cualquier proceso de conversión enzimática o de cualquiera de estas producciones con microorganismos, ¿no? Entonces, el reactor o fermentador, le pueden decir de las dos formas, o bioreactor, ¿no?, para ser inclusive más preciso, el bioreactor, ¿no?, porque vamos a estar trabajando con células. Los bioreactores obviamente pueden trabajar con células no solamente microbianas, también pueden trabajar con células vegetales y células animales. Aquí obviamente pues nos vamos a referir a fermentadores o bioreactores que van a trabajar con bacterias, levaduras, hongos, microalgas inclusive, ¿sale? Entonces, realmente esto de los bioreactores solamente es por definir qué es.
No nos vamos a meter en cuestiones muy detalladas porque son cuestiones más ingenieriles. Entonces, estas cuestiones más ingenieriles, pues obviamente son las que un ingeniero químico, por ejemplo, podría tener un poco más de herramientas como para adentrarse a este tipo de cuestiones de bioreactores, ¿no? Diseño, control, muchas cosas. ¿Sale? Aquí solamente vamos a hablar de cómo operan estos bioreactores, algunos ejemplos, cómo podemos controlar algunos parámetros y listo, ¿sale? Entonces, bueno, un bioreactor, antes de pasar a esta, un bioreactor puede ser inclusive una cosa muy sencilla como una botella, ¿eh? Eso puede ser un bioreactor. De hecho, bueno, inclusive aquí está, es la portada de la presentación. Aquí, bueno, no se alcanza a ver muy bien. Es un matraz, ¿no? Y ese matraz está en una incubadora con agitación. Entonces está a una temperatura controlada, con una cantidad de revoluciones para agitar ese medio de cultivo. Y entonces eso es muchas veces como comenzamos un estudio de este tipo a nivel laboratorio, con matraces. Entonces, lo importante aquí, o uno de los parámetros importantes aquí sería, por ejemplo, control de la temperatura, el control de la agitación, que es pues lo más que podríamos tener en un sistema como un matraz. Entonces, por ejemplo, ustedes van a hacer en una de las prácticas vino, y ese vino lo pueden hacer en una botella reciclada de vino también, o alguna botella que ustedes tengan, y esa va a funcionar como su bioreactor. Va a ser entonces el bioreactor, o el bioreactor es el contenedor en donde ustedes van a tener su medio de cultivo, que por ejemplo el caso de la práctica del vino, pues va a ser su jugo, su sustrato, que es obviamente el azúcar, o los azúcares que tiene ese jugo, la biomasa, que es el inóculo de levadura, y que pues está bajo ciertas condiciones que no van a poder controlar a lo mejor como ya un bioreactor instrumentado como este que tenemos aquí, y ahorita otros que les voy a mostrar. Pero una cosa tan sencilla como esa botella se puede convertir en su bioreactor. ¿Por qué? Porque ahí, a partir de esos sustratos, de ese medio de cultivo, los microorganismos van a empezar a generar un producto, que en este caso pues será etanol y algunos otros metabolitos. Entonces, eso es lo más sencillo. Nada más les digo, obviamente, pues no hay mucho control en uno de estos sistemas. Ya, por ejemplo, si usamos este que les decía, un matraz, que además está en una incubadora, tiene obviamente temperatura controlada, tiene agitación, pues ya tenemos algunos parámetros más establecidos y controlados en el sistema. Y luego vamos a ver otros que son un poquito ya más complejos, en donde podemos tener una mayor cantidad de instrumentación, podemos tener controles de otro tipo, que ahorita les voy a mostrar, les decía, algunas imágenes, ¿vale? Entonces, eso es un bioreactor. Eh, y entonces, en cuanto a estas cuestiones del proceso, debemos de tener algunas consideraciones. Por ejemplo, configuración del reactor, tamaño del reactor, las condiciones del proceso y el modo de operación. ¿Qué es la configuración del reactor? La configuración del reactor es, por ejemplo, si es un tanque agitado o si es una agitación por burbujeo, ¿sale? Les comentaba, por ejemplo, ahorita de los matraces o el matraz que les mostraba ahorita en la imagen del que tengo de fondo. Ese matraz está agitado por la incubadora, es una placa con agitación, eh, y entonces porque algunos sistemas o algunos procesos requieren tener esta condición de agitación. Entonces, en el matraz, esa es una forma de conseguirla, la agitación en un equipo, una placa que tenga precisamente esta agitación. Podrían hacerlo, ¿no? Algunos lo hacen, también podrían hacerlo, poner ese matraz encima de una placa de estas con agitación, en donde le ponen lo que le llamamos la mosquita, ¿no? Pero que es un agitador magnético, y entonces adentro del matraz pues está girando esta varilla magnética y está dándonos la agitación. Y entonces ya en otro tipo de reactores, por ejemplo ya un poquito más instrumentados, inclusive a escala industrial, pueden tener la agitación a través de una flecha o de unas paletas que van a estar girando adentro del reactor, ¿no? Entonces tienen su motor y está girando. Ahorita les muestro algunos fotografías pues, para que tengan una idea.
O hay otros sistemas en donde la agitación se da, por ejemplo, con burbujeo. Si el sistema necesita, por ejemplo, oxígeno o algún otro tipo de gas, esa entrada de gas inclusive puede servir para que con el burbujeo, a la hora que está entrando, nos esté agitando, ¿no? Y nos esté mezclando ahí el medio de cultivo y entonces los microorganismos pues también estén, digamos, suspendidos de forma homogénea en el medio de cultivo. Entonces, estos sistemas, por ejemplo, de burbujeo se pueden utilizar o se utilizan cuando las células son un poco delicadas y tienden a sufrir daños mecánicos por la agitación, por el choque de que le da la paleta, la propela que está girando adentro del reactor. Entonces el burbujeo es más suave. Sin embargo, pues tiene sus ventajas y desventajas uno y otro método, ¿no? Porque, por ejemplo, a bajos volúmenes o con volúmenes pequeños, el burbujeo funciona bastante bien. Inclusive, si hablamos a nivel matraz o inclusive a nivel de unos 20 litros, ¿no? de un medio de cultivo, de un reactor, inclusive una bomba, por ejemplo, de esas como las que se usan para las peceras, para airear la pecera, puede funcionar y el flujo es suficiente como para producir entonces este efecto de mezclado. Pero ya a volúmenes muy grandes, pues eso se vuelve complicado porque requerirían una gran flujo, ¿no? Para que el burbujeo fuera suficiente y mezclar homogéneamente todo el medio de cultivo. Y entonces a veces se prefiere mejor, ya a niveles un poco más grandes, la agitación mecánica, que también con la agitación mecánica pues se tienen problemas porque pues está movido por un motor y entonces a veces conforme va avanzando la fermentación, los medios de cultivo se pueden volver más viscosos por el mismo crecimiento del microorganismo y la generación de los productos que están ahí en ese reactor y entonces la agitación mecánica también puede provocar un esfuerzo sobre el motor, ¿no? Y entonces pues pueden tener algunas complicaciones. Generalmente la agitación mecánica es la más utilizada, digamos, a nivel industrial, pero el burbujeo también se puede utilizar y además hay ciertas configuraciones en donde el burbujeo se dirige, vamos a decirlo así, se dirige para que tenga pues un flujo que permita un mejor mezclado en el medio de cultivo. Esos sistemas, por ejemplo, se llaman airlift. Estos sistemas airlift es nada más una configuración o una modificación en los reactores para que el burbujeo fluya de una forma un poco más eficiente, ¿sale? Bueno, eso sería la configuración del reactor. Ahorita les muestro algunos como para que vean cómo es la agitación. Tamaño del reactor, bueno, el tamaño del reactor obviamente eh, tiene que ver con la cantidad de producto que yo quiera generar. Y entonces aquí el tamaño del reactor, inclusive del nivel al que estoy trabajando. Si estoy trabajando apenas a nivel laboratorio, pues generalmente los reactores, y ahorita les voy a mostrar algunos a nivel laboratorio, pues puede ser desde el matraz que les comentaba, un matraz de 500, 1 litro o 2 litros, hasta los bioreactores, que ya son también de litro y medio, 4 litros, 5 litros, 10 litros. Y ya obviamente, pues hablando a escala industrial, pues son tanques dependiendo del producto que vayamos a generar, de la demanda, pues con un tamaño mayor, ¿no? Entonces, esto del tamaño del reactor, pues depende mucho de eso, del producto que vayamos a generar, de la demanda, de cuestiones de rendimientos y cosas, ¿no? Entonces, eso ya es muy en particular del escalamiento, del nivel al que vamos a llevar el proceso. Ahorita les voy a mostrar, les digo, algunos bioreactores, digamos, o fermentadores o tanques de fermentación a nivel laboratorio, un poquito a nivel piloto y ya a nivel industrial. Y también, les decía, depende del producto, del rendimiento, inclusive de los costos de producción y las ganancias que nos vaya a dejar. Por ejemplo, podríamos hablar que los productos que generan una mayor ganancia económica, pues son los productos que van dirigidos al área de la salud, productos farmacéuticos, por ejemplo, proteínas que tienen alguna acción terapéutica. Entonces, todos esos productos tienen un valor económico muy alto. Los que tienen menos valor económico, digamos, o menos ganancias, pues son generalmente los que producen biomasa
para fines no específicos o más generales. Por ejemplo, podemos tener producción de biomasa como proteína, pero es una proteína que simplemente se utiliza como para suplementos, ¿no? Que podríamos utilizar para suplementos de ganado, por ejemplo. Entonces ahí solamente es crecimiento microbiano, pero no estamos obteniendo o no estamos generando una proteína con una actividad terapéutica específica. O por ejemplo, también cuando generamos biomasa, como por ejemplo la levadura de panificación, simplemente es el crecimiento del microorganismo. Por qué también sucede esto el costo o las ganancias de estos productos? Bueno, porque obviamente el obtener una proteína que tiene una acción terapéutica requiere una mayor cantidad de pasos para su purificación, su obtención y que además pues cumpla con ciertos criterios de calidad. Por ejemplo, si hablamos de una proteína unicelular, que les digo puede funcionar como para suplementos, pues simplemente recuperar el microorganismo. No estás recuperando tú del medio de cultivo un producto que puede estar ahí disuelto, sino que lo que haces es retirar el agua, secar la biomasa y darle algún otro proceso para tener listo el producto. Y entonces en los otros, por ejemplo, les decía, una proteína con actividad terapéutica, pues hay que hacer muchos pasos de purificación además para obtener el producto en sí. Entonces, entre más pasos de purificación, entre más procesos para la obtención o recuperación, más bien entre la recuperación de ese producto, pues se va a encarecer más. Entonces, de eso vamos a hablar también al final de esta unidad, acerca de algunas cuestiones de recuperación del producto, porque pues generalmente eso es lo que va a incrementar el costo de estos productos, no tanto a veces la fermentación no es lo más costoso del proceso, sino después la recuperación del medio de cultivo, o sea, la recuperación del producto del medio de cultivo, ¿sale? Entonces, luego comentamos también eso en otro video. Las condiciones del proceso, obviamente las condiciones del proceso que ya les hablé, son las mismas que hablábamos hace un momento de el pH, la temperatura, el oxígeno, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas condiciones también son importantes. Les decía, en un reactor muy sencillo, en un matraz, a lo mejor no podemos controlar muchas cosas, pero ya uno muy instrumentado, pues podemos controlar muchos de esos parámetros, el pH, la temperatura, la cantidad de oxígeno o la cantidad de otro gas que le estemos incorporando. Inclusive con el modo de operación, que vamos a ver también, que es el siguiente modo de operación, cuánto sustrato estoy agregando a un determinado tiempo, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, esas condiciones son muy importantes. Vamos a hablar, por ejemplo, de una condición muy importante, que es la concentración del sustrato, porque esa concentración del sustrato también me va a modificar, obviamente, la velocidad de crecimiento. Entonces, cuando yo tengo mis demás parámetros ya, digamos, optimizados o establecidos, como temperatura, pH, la concentración del sustrato me va a modificar esa velocidad de crecimiento. Y luego podemos sacar también de ahí algunas otras cosas como velocidades máximas de crecimiento. Entonces, el sustrato también, como una condición del proceso, la concentración del sustrato, pues es muy importante. Otra, por ejemplo, podría ser también la cantidad de oxígeno que les decía en algunas diapositivas o en algunas láminas previas. Por ejemplo, la condición de oxígeno es muy importante. Aquí hay que hablar de un proceso que vamos a seguir comentando durante esta unidad porque es importante, que tiene que ver con la respiración de ese microorganismo, la respiración celular. Podemos tener dos, yo creo que es un buen momento para definir qué es una fermentación, que no hemos hablado en sí qué es una fermentación. Por ejemplo, una fermentación nosotros la podemos definir como la producción o la generación de un metabolito que está dada cuando el sustrato es parcialmente degradado u oxidado, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo. Yo tengo glucosa y esa glucosa se la doy a mi levadura y entonces esa levadura lo que va a hacer es utilizarla para producirme etanol. Entonces, ¿qué pasó? Esa glucosa entró a la glucólisis y luego de la glucólisis, por la acción de un par de enzimas más, la alcohol deshidrogenasa y la piruvato deshidrogenasa,
se forma el etanol. Pero digamos que la molécula no se degradó o se rompió completamente. Eso es a lo que le llamamos, y tenemos la generación de un producto, que es el etanol. Eso es a lo que le llamamos una fermentación. Y con esta definición, una fermentación no necesariamente quiere decir que yo estoy generando etanol. Podemos tener una fermentación alcohólica, podemos tener una fermentación láctica, podemos tener una fermentación acética, y entonces en una yo produzco etanol, en la otra yo produzco ácido acético, perdón, ácido láctico, y en la última produzco ácido acético. ¿Vale? Entonces eso es el concepto de fermentación, la generación del metabolito. ¿Y a partir de qué se genera? Pues de la oxidación parcial o de la degradación parcial de ese sustrato. Sin embargo, y esto sucede por ejemplo en la misma levadura, por eso les digo que luego lo vamos a comentar, porque en la levadura sucede los dos fenómenos. Tenemos una fermentación y luego tenemos otro proceso en donde la molécula, por ejemplo, de la glucosa se puede degradar o se puede oxidar completamente. ¿Qué necesita la célula, o en este caso la levadura en particular, para hacer una cosa u otra? Necesita oxígeno. Si por ejemplo la molécula, la glucosa, en lugar de irse cuando termina o cuando sale de la glucólisis, transformarse etanol por estas dos enzimas que les comentaba, se va luego a ciclo de Krebs y luego todo eso genera pues obviamente este acarreo de electrones que va a llegar finalmente hasta la fosforilación oxidativa, y entonces pues ustedes saben que la fosforilación oxidativa es donde se obtiene la mayor cantidad de energía, pero es porque la molécula ya fue completamente degradada, ¿no? Ya se rompió completamente para producirnos esa energía. ¿Qué sucede con esa energía? Lo que yo voy a obtener es crecimiento, voy a obtener biomasa. A ese proceso, de hecho, pues el nombre de esta ruta metabólica o de este metabolismo, pues así nos lo identifica, ¿no? Que es la respiración. Entonces, este proceso es lo que le llamamos la respiración. Entonces, la levadura es bien interesante porque puede hacer estos dos fenómenos. Y otras células, no es la única, pues, pero aquí lo podemos ver bien claro. Nos puede hacer la respiración. ¿Y qué obtengo yo con la respiración? Crecimiento, biomasa. Y entonces, por ejemplo, yo podré obtener levadura de panificación, ¿no? Pero ¿qué necesito para eso? Necesito que tenga oxígeno. Necesito darle oxígeno al medio de cultivo también para que entonces la levadura pueda aprovechar toda esa glucosa hasta obtener la mayor cantidad de energía en la fosforilación oxidativa. Pero también puede hacer entonces el otro metabolismo, que es la fermentación. ¿Qué sucede aquí? Yo también le doy la glucosa, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que tengo que hacer para desviar, digamos, ese camino o esa ruta metabólica? Pues lo que tengo que hacer es quitarle el oxígeno, hacer condiciones anaerobias para que en lugar de que se vaya a la fosforilación oxidativa, a la respiración, todo ese sustrato, se vaya a la generación del etanol. Y entonces, si ustedes quieren hacer, de hecho lo van a hacer en una práctica, si ustedes quieren hacer una bebida fermentada, pues lo que ustedes tienen que hacer es dejar esa fermentación en condiciones anaerobias o en una situación de poco oxígeno para que entonces se vaya a la fermentación y genere etanol. Si ustedes a ese mismo medio de cultivo, es más, podrían hacer el experimento si ustedes quieren, ¿no? 2 botellas inoculadas y preparadas de la misma manera con la levadura. Una la dejan quietecita, bien tapada, y van a ver que se va a generar más rápidamente el etanol. Si la otra la están o la tienen en agitación constante, como hay una difusión del oxígeno que está en la atmósfera al medio de cultivo, lo que ustedes van a obtener es que la levadura va a crecer y les va a producir menos etanol, ¿sale? Entonces, eso tiene un nombre que se le llama efecto Pasteur. Entonces busquen el efecto Pasteur, luego les voy a preguntar qué encontraron que es el efecto Pasteur. ¿Sale? Entonces esto es importante, quería comentárselos pues porque es parte del metabolismo, pero también de las condiciones a las que sujetamos el proceso, ¿no? Les acabo de decir ahorita, si ustedes ponen oxígeno, por ejemplo la levadura, lo que van a obtener es crecimiento. Si ustedes le quitan el oxígeno, lo que van a obtener es producción de etanol. Entonces ya ahí depende qué es lo que ustedes quieran hacer, ¿no? Por ejemplo, con Saccharomyces cerevisiae se puede producir tanto etanol como biomasa, como por ejemplo para levadura de panificación. Entonces, bueno, eso es importante
que quede claro. Si hay alguna duda, pues igual lo comentamos en la sesión en vivo por Meet. Y finalmente entonces tenemos lo que es el modo de operación. Y el modo de operación es la estrategia que se sigue en la fermentación cuando ya tenemos nuestro medio de cultivo en el bioreactor, ¿no? Y nuestro inóculo para trabajar. Entonces vamos a ver los tres principales, que son el cultivo por lote, el cultivo alimentado y el cultivo continuo. No son los únicos, hay más, pero estos, digamos, son los básicos, son los más importantes, son los que se trabajan un poco más. Pero podríamos hablar de otros, como por ejemplo cultivos o modos de operación por etapas, de lechos fluidizados, recirculación de células inmovilizadas. Bueno, hay otro tipo de sistemas, pero para la finalidad del curso solamente vamos a hablar de estos tres. Vamos a hablar entonces primero de este, que es el cultivo por lote, que es el básico, digamos. Siempre que ustedes quieran hacer un estudio cinético, quieran caracterizar su proceso fermentativo, hay que empezar por un cultivo por lote, ¿vale? ¿Cuál es el cultivo por lote? De hecho, aquí está en la grafiquita, bueno, en este diagramita, es bien sencillo. Está representado, ¿no? Con un dibujo muy sencillo. El rectángulo este, pues representa el recipiente, ¿sale? Ustedes pueden tener una botella o un matraz. Ese es su recipiente, su bioreactor. Así de sencillo. Puede estar más instrumentado, ya habíamos quedado. Por eso tiene si fijan al centro tiene una flecha, simula pues una paletita, una propelita. Entonces esa está girando, por eso arriba tiene una flechita porque está girando para darle la agitación, ¿sale? Entonces, pero puede ser simplemente el puro recipiente. Y entonces en ese recipiente ustedes colocan su medio de cultivo. Obviamente va un sustrato, no sé si se alcanza a ver, pero por eso ahí tiene marcado en la esquina inferior derecha una S, que es el sustrato. Tienen o van a poner también ahí la biomasa, su inóculo, que es el microorganismo representado por una X. Tienen un determinado volumen, eso es lo que representa la B mayúscula, un volumen, que de hecho es lo que representa la línea que está por aquí. Esa línea que está por aquí, pues es el nivel del volumen de su medio de cultivo. Y ya lo que van a obtener ahí, pues es la generación de producto representado por P y obviamente más biomasa, más crecimiento microbiano. ¿Cuál es la característica del cultivo por lote o batch en inglés también? Lo pueden encontrar así como batch. Es que al inicio ustedes ponen todos estos componentes. En su recipiente, en su matraz, ustedes ponen su medio de cultivo que lleva el sustrato, inoculan, es decir, su microorganismo, tiene un volumen determinado y entonces dejan su fermentación, lo pueden agitar, por ejemplo, y dejan esa fermentación un determinado tiempo. ¿Qué es lo que de hecho van a hacer con el vino? Van a agregar su jugo, van a agregar más azúcares si es necesario, van a agregar la levadura y lo van a dejar en algún lugar y no lo van a mover hasta después de una semana, 15 días, y entonces van a recuperar su producto. Eso es un sistema por lote. Ustedes después de que iniciaron la fermentación ya no le añadieron más cosas, ya no le sacaron medio de cultivo, no le pusieron, o sea, nada. Por eso es por lote. Porque ustedes inician y si quieren empezar otro lote, tienen que sacar lo que tiene ese recipiente e iniciar otro. Y no les digo, no están sacando ni están metiendo nada durante el proceso de fermentación. Entonces, ese es el sistema por lote, es el más sencillo. Aquí hay otro diagramita, no es lo mismo, representa un tanque agitado, entonces nada más que este está un poquito más instrumentado, digamos. Tiene también su agitador mecánico, ¿no? Esa flecha, inclusive esa tiene como 3 paletitas a lo largo de la flecha. Tiene, por ejemplo, esas rayas que se ven horizontales, representa un serpentín. A través de ese serpentín lo que está haciendo es pasar agua a una determinada temperatura, pues para conservar esa característica de temperatura determinada en el proceso. Puede tener, por ejemplo, una salida de gas, puede tener, por ejemplo, o puede ser, por ejemplo, burbujeo, ¿no? Ya depende del reactor. Pero al final de cuentas, el cultivo por lote representa eso. Si ustedes lo quieren ver así o lo quieren llamar así,
pues sería un sistema cerrado, porque no le están metiendo ni sacando nada, ¿no? Espero que si algún ingeniero no me está viendo, luego no me diga, no es un sistema cerrado. Bueno, por eso les digo, es un sistema cerrado en cuanto a esto. Ustedes ya no agregan más medio de cultivo, ni le están sacando, ni le están metiendo más biomasa o inóculo, etcétera, ¿sale? Hasta que termino, recuperan su producto. Eso es un cultivo por lote y les decía, de ahí obtienen o de ahí ustedes pueden ver hacer una curva de crecimiento típica, donde hay una fase de adaptación, hay una fase de crecimiento exponencial, una fase de estacionaria y una fase de muerte. ¿Por qué? Porque pues obviamente como es un sistema en donde ustedes ya no están agregando más medio de cultivo ni están sacando, por ejemplo, componentes que puedan ser tóxicos para el microorganismo, pues se le acaban los nutrientes, se acumulan compuestos nocivos, se empieza a morir el microorganismo, ¿vale? Entonces, los otros sistemas que vamos a ver sí pueden modificar esto porque estamos agregando o estamos sacando algunos componentes. Entonces, ese es el sistema por lote. Les decía, es el sistema básico, es lo con lo que tenemos que empezar cuando hacemos algún tipo de estudio de caracterización de nuestra fermentación, del microorganismo, del metabolito que se genera, ¿sale? A nivel industrial, pues estos son los sistemas más utilizados. Obviamente aquí depende los costos, pues del tiempo que tarde el proceso de fermentación, pero como es un sistema, digamos, que no se manipula mucho, pues tienen una mayor certeza de que su sistema no se les va a contaminar. A diferencia de los otros, que ahorita vamos a ver como si hay una manipulación o puede haber una manipulación posterior, pues corren con algunos riesgos. Y operacionalmente son un poquito más complicados, ¿no? Aquí es más fácil, imagínense industrialmente, pues al inicio tener todo, empezar a hacer la fermentación y luego terminar y recuperar el producto, ¿no? Que luego tener sistemas de bombas y cosas que durante el proceso me estén haciendo otras cosas. Entonces, también por eso pues es un sistema de operación pues muy utilizado. Por ejemplo, pues este se utiliza para hacer vino, cerveza, otro tipo de productos que no requieren alguna consideración como la que vamos a ver con los otros modos de operación, ¿sale? Ahorita lo vemos. Tenemos el otro, que es el cultivo por lote alimentado, o también en inglés que se le conoce como feed batch, ¿no? Este feed batch, si se fijan, iniciamos o es uno muy parecido al lote, ¿no? Tengo mi recipiente, mi reactor, donde yo tengo un volumen determinado de mi medio de cultivo que contiene el sustrato, contiene mi inóculo, mi microorganismo, y entonces a partir de ahí se va a generar mi producto. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Si se fijan, hay una flechita ahí arriba que dice feed stream, ¿no? Ese es el flujo de alimentación. ¿Qué voy a alimentar? Generalmente lo que se alimenta es medio de cultivo nuevo. ¿Para qué? Para evitar esto que les comentaba con el de lote, ¿no? Pues se acaban los nutrientes y el microorganismo se va a morir. Va a dejar de producir, o sea, lo primero que pasa es que va a dejar de producir lo que yo quiera. Entonces, para evitar esto, yo le puedo agregar nuevo medio de cultivo y entonces el microorganismo feliz va a seguir alimentándose y produciendo lo que yo quiero o se va a seguir creciendo, ¿sale? Entonces, este sistema pues es muy útil cuando yo necesito ir agregando concentraciones bajas de nutrientes, por ejemplo, o también cuando tenemos un proceso que se le llama represión catabólica. ¿Qué es la represión catabólica? Ustedes me podrán decir, bueno, pues para evitar que mi microorganismo deje de producir lo que yo quiera en un periodo muy corto de tiempo, pues yo desde el inicio le pongo todo el sustrato que necesita, por ejemplo, todo el azúcar que necesita. Pues sucede que algunos microorganismos se inhiben su crecimiento con concentraciones relativamente bajas de azúcar o de sustrato. Entonces, y si yo comienzo solamente con esa cantidad de sustrato pequeñita, lo que puede suceder es que pues muy rápido se va a acabar, lo va a consumir muy rápido y también me va a producir muy poquito producto, ¿no? Entonces el rendimiento va a ser muy bajo, no me va a convenir el proceso y no le puedo poner mucho sustrato al inicio porque también se me va a inhibir y no me va a producir nada. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo lo podemos solucionar? Pues con este sistema, con este cultivo. Porque yo al inicio comienzo con una concentración baja de sustrato y entonces el microorganismo la está consumiendo, pero para evitar que se le acabe y deje de producir, entonces agrego durante el proceso
estoy agregando más sustrato. Y entonces puede ser que a medida de lo que va consumiendo el sustrato, yo le estoy reponiendo más sustrato y le estoy reponiendo más sustrato. Y así evito que ese sustrato se le termine y me deje de producir, pero también evito que si tiene mucho, también se inhiba, que es lo que conocemos como la represión catabólica. Entonces, este sistema, de hecho, está ideado para eso. Pero si se fijan, bueno, aquí ya hay condiciones operacionales un poquito más complicadas. A nivel laboratorio, pues puede ser relativamente sencillo estar alimentando medio de cultivo nuevo, pero a nivel industrial, imagínense, ¿no? Además, pues del riesgo que conlleva la contaminación, porque aquí el estar manipulando, les decía, el proceso cuando ya empezó, pues puede suponernos un riesgo de que lo que yo ya tenga producido se ve afectado si hay una contaminación a la hora de que yo estoy agregando ese medio de cultivo nuevo, ¿sale? Entonces, pues es un poquito más complejo en ese sentido, ¿sale? Pero también hay ciertos procesos en donde se puede utilizar, les digo, sobre todo cuando se presenta esta característica de la represión catabólica. Y finalmente tenemos uno que se le llama el cultivo continuo, ¿no? Continuo. Ay, disculpen, se me fue un acento. Van a decir, ay, profe, sí, apenas lo vi, ¿vale? Pero no lo voy a cambiar porque si no tengo que hacer otra vez el video. Bueno, el cultivo continuo, ¿sale? El cultivo continuo, si se fijan, le estamos añadiendo otra cosa a lo que acabamos de ver en el cultivo alimentado. Se llama alimentado porque estoy agregando, generalmente es medio cultivo nuevo. Pero este es continuo porque no solamente estoy agregando, sino que ahora también estoy sacando. Si se fijan, ahora hay una flecha que va de abajo hacia arriba, ¿no? Que se dice Product Stream. Es decir, yo le estoy sacando producto al mismo tiempo que estoy a lo mejor agregando medio de cultivo nuevo. Y entonces por eso se llama un sistema continuo. También pueden encontrarlo por las siglas, a veces le llaman el CSTR, por las siglas en inglés que es Continuous Stirred Tank Reactor. Entonces, son algunos términos que luego utilizan mucho en ingenieriles, ¿no? Que así les llaman. ¿Por qué? Porque puede ser un tanque continuo de tanque, sí, un cultivo continuo de tanque agitado, ¿sale? Eso es lo que significa. Igual por eso tiene ahí en el diagramita pues esta flecha, esta paletita que lo que hace pues es estar girando y agitando el medio de cultivo. Entonces bueno, esa es la característica. Yo estoy alimentándolo con medio de cultivo a lo mejor nuevo y le estoy retirando también medio de cultivo, bueno finalmente lo que estoy retirando, pero es medio de cultivo donde yo ya voy a recuperar ese producto. Aquí, obviamente, pues hay muchas consideraciones, porque, por ejemplo, ese volumen puede ser variable, a diferencia, por ejemplo, del cultivo continuo, perdón, del cultivo por lote. Y entonces, por eso el cultivo por lote, como el volumen es constante, no le estamos metiendo ni sacando nada, los cálculos son más sencillos ahí. Ya en el cultivo alimentado y en este cultivo continuo, los cálculos son un poquito diferentes porque puede haber ya un volumen variable, ¿no? Todo depende de la velocidad a la que entra y sale el medio de cultivo. Entonces ya los cálculos son un poco diferentes. Aquí inclusive ya no observaríamos tampoco una curva de crecimiento eh, típica como en un lote, en donde vemos la fase de muerte, porque aquí yo podría mantener condiciones estables. Le sigo añadiendo nutrientes y también a la hora de estar recuperando productos, pues a lo mejor hago que el sistema se mantenga estable. Y entonces, pues yo observaría, ¿no? Que ya el sistema o el crecimiento se mantiene de forma estable. ¿Qué otra consideración con respecto? Bueno, obviamente también operacionalmente esto ya se vuelve más complicado, ¿no? Porque a la hora que ustedes están manipulando más, pues volvemos al mismo caso del lote alimentado, donde yo puedo tener una mayor posibilidad de contaminación durante el proceso. Entonces, imagínense tener un proceso ya bien montado, que ya tiene tiempo y de repente se me echa a perder por la contaminación a la hora de no operar bien, ya sea mi flujo de entrada o mi flujo de salida, pues eso puede ser muy costoso a nivel industrial y pues muy arriesgado también. Entonces no es tan fácil operacionalmente, pero se puede hacer.
Otra cosa que hay que considerar también, que tiene que ver un poco con esto de lo que les decía, la velocidad en que entra y sale el medio de cultivo, pues es tampoco tener velocidades muy altas, porque si no, lo que ustedes van a estar recuperando pues es medio de cultivo que todavía no se alcanza a fermentar. Entonces también para eso se necesitan hacer unos cálculos para establecer cuánto tiempo es el adecuado para que se haya convertido la mayor cantidad de sustrato a productos antes de estar retirándolo del reactor. Entonces, todos esos son cálculos que se tienen que hacer y se tienen que considerar, y entonces por eso también se vuelve un poquito más complicado, ¿sale? Pero si se utiliza, ¿no? Si se utiliza y puede ser una buena alternativa dependiendo pues de el propósito de las a lo mejor dificultades que se tenga con otro tipo de modo de operación como el lote o el lote alimentado. Les voy a pasar luego algún artículo para que lo lean y vean pues cómo operan estos sistemas. Por ejemplo, el alimentado, yo les hablé que vamos agregando más nutriente, pero ¿cómo se lo van agregando? Es decir, le agrego poquito cada cierto tiempo o siempre mantengo un flujo constante. ¿Cómo se hace? Entonces, por ahí tengo un artículo cortito, muy interesante, que habla de producción de ácido láctico con un sistema en cultivo alimentado. Entonces les voy a pasar luego ahí algunos artículos como parte de actividades de la unidad para que ustedes los revisen. Les dejo por ahí algunas preguntas y enriquezcamos pues la clase. Entonces, bueno, esos serían los tres procesos o los tres modos de operación más utilizados. Igual comentamos un poco más durante la sesión en vivo del Meet. Bueno, ya para terminar, porque ya se alargó bastante este video, simplemente presentarles algunas imágenes de algunos bioreactores. Estos, por ejemplo, son bioreactores o fermentadores eh, a nivel laboratorio. Esos pueden ser desde 1.3 litros, generalmente hasta 2,5, 5 litros, o algunos inclusive ya un poco más grandes hasta 14 litros, ¿no? Pero generalmente lo que manejamos a nivel laboratorio va alrededor de los 2, 3, 4 litros, ¿no? Y bueno, estos son, por ejemplo, ya algunos muy instrumentados. Lo que vemos al centro ahí es una consola. Esa consola ya tiene, por ejemplo, sensores de pH que yo le conecto al vaso. El vaso pues es el que contiene el medio de cultivo. En uno se ve rojito el medio de cultivo, naranja, y en el otro se ve amarillito, ¿no? Esos vasos generalmente son de vidrio, de cristal, autoclavables. Se puede meter el autoclave y ya los podemos utilizar. Y entonces, si se fijan, tienen jeringas, filtros para poder sacar muestra, para poderles inyectar algún tipo de gas. Les decía, lo que está al centro es una consola. Esa consola puede controlarme la entrada de ese gas, puede controlarme inclusive el pH, porque están conectados a un reservorio como una solución de sosa, una solución de ácido, que cuando el sensor de pH, el electrodo, detecta que se está saliendo del parámetro que yo quiero mantenerlo, pues entonces agrega la base o agrega el ácido para regularme entonces el pH. Si se fijan, este que está de color naranja tiene un frasquito, ¿no? Entonces, que parece ser el mismo medio de cultivo. Puede ser que de ahí se esté alimentando o lo tengan configurado como para un sistema por lote alimentado. Entonces, estos sistemas ya pueden ser muy instrumentados. Arriba, si se fijan, tiene una especie como de columna. Esa columna pues es el rotor, es el motor que está dándole vueltas a las paletas que se alcanzan a ver un poquito en el reactor naranja, que es lo que va a estar agitando pues el medio de cultivo. Entonces estos ya están muy instrumentados. Por ahí les comentaba que va a haber un webinar de reactores. Ya se los publiqué ahí en el grupo de Facebook. Si tienen oportunidad, seguramente nos van a platicar de este tipo de reactores, entonces estaría interesante que lo pudieran ver, ¿no? Pues es igual, nada más que aquí solamente tenemos un vaso, y también tenemos una consola, pero fíjense, está todavía más nice, ¿no? Esta tiene una pantalla touch. Ahí desde la pantalla, si se fijan, tiene un diagrama, y entonces ahí en el diagrama les está indicando qué está operando, qué no, y directamente ahí sobre la pantalla touch, pues pueden ustedes estar
picándole para ver los parámetros y ajustarlos a lo que ustedes quieren. Y todo eso que está atrás es una consola que les digo, ya tiene integrado lo que le llamamos las bombas peristálticas, que es son las bombas que están alimentando, por ejemplo, de la sosa, de la base o inclusive el medio de cultivo, los rotámetros o los instrumentos que se requieren para el flujo de oxígeno, aire, CO2, lo que le vayan a poner, donde se conecta pues los electrodos de pH para hacer la medición y hacer el control. Igual su rotor, ¿no? En la parte de arriba tiene su rotor y entonces va a estar girando la paletita para homogenizar ahí adentro. Estos son nada más algunos rotores, ¿no? Se pueden poner diferentes tipos de rotores. Les decía, hay de repente células que son más delicadas y pues dependerá también a lo mejor el tipo de rotor o la misma diseño o configuración de su reactor que requerirá algún tipo especial o diseño especial de la paleta para hacer la agitación. Y luego estos que ya son un poquito, bueno, este que está aquí en particular, pues este ya podría ser uno a nivel ya industrial, uno a nivel piloto también, en donde pues ya no es un vaso de cristal, aquí ya es un recipiente, un contenedor de acero inoxidable, que es lo que vemos al centro. Si se fijan podemos identificar algunas cosas como, por ejemplo, el rotor que está en la parte de arriba, el motor que va a hacer girar el rotor, y luego tenemos pues muchos instrumentitos, ¿no? Seguramente para presión, temperatura, cosas así. Estos por ejemplo pueden ser de 20 hasta 40 litros más o menos, y toda su consola igual, ahí donde está su pantallita touch, donde pueden ustedes hacer el control, la programación de los parámetros. Ahí tienen las bombas peristálticas, esos tres bloquecitos que se ven con un puntito verde, esas son bombas peristálticas que están alimentando, pueden estar alimentando. Y luego además pues estos ya tienen la característica que ustedes meten el medio de cultivo y funciona como autoclave al mismo tiempo. Es decir, en los otros, como son recipientes chiquitos de vidrio, de cristal, usted los puede meter a un autoclave y ya los esterilizaron. Pero este que es para 20, 40 litros, pues no van a tener una autoclave de ese tamaño. Entonces, el mismo reactor o el mismo bioreactor esteriliza su medio de cultivo, ¿no? Y entonces ya después inoculan y pueden hacer todo el proceso. Pero pues esto ya es un reactor ya a una escala más grande. Obviamente también está que es también a escala ya industrial. Estos ya pueden ir arriba de 75 litros hasta 1500 litros. No es un tanque. Si se fijan, este ya cambia un poquito la configuración. En lugar de tener arriba el motor para la agitación, lo tiene abajo, ¿no? Ahí está en la parte de abajo, ese azul, es el motor. Y luego, pues en la parte derecha, toda la consola de instrumentación o la consola de control de esa temperatura. Pero bueno, estamos, ya van a decir, caray, ¿qué es eso, no? De pasar de los reactores así muy instrumentados. Bueno, eso ya son muy nice, ¿no? Pero ya teniendo cosas, ustedes en un laboratorio, pues ya pueden echar mano de ellas y armar una especie de Frankenstein como ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí, pues eso, por ejemplo, el negro que está ahí, que se le alcanza a ver un numerito rojo, pues es un controlador de pH, ¿no? Entonces estás por separado. Y luego lo que está aquí abajo en la esquinita inferior izquierda son las bombas peristálticas. Y se fijan, hay matracitos ahí abajo que van a esas mangueritas. Pues es porque tienen a lo mejor la sosa o el ácido que va a estar regulando el pH. Y ya lo que ven más hacia la derecha, pues es el vaso, ese líquido amarillento o blanquecino, pues es el medio de cultivo, ¿no? Y está puesto en pues una placa de agitación, seguramente adentro tiene una mosquita girando. Este es un bioreactor que ahí armaron en un laboratorio, no de ahí del CUSEI, de otro lado, no voy a decir el laboratorio para no quemarlo, muy viejito y que obviamente pues ya está armado así por partes, ¿no? Pero funciona, ¿no? Entonces no necesariamente tienen que comprar, porque además son caros, ¿eh? Uno ya completo de fábrica con el vaso, sus aditamentos, sus controladores, todo, olvídense, ¿eh? Sí son bastante cariñosos. Este también es otro donde simplemente está el vaso, si se fijan el medio de cultivo es rojo, porque bueno, no es porque el medio de cultivo sea rojo, sino la bacteria que estaban cultivando aquí da esa coloración roja, este pigmento. Pero igual, bueno, no se alcanza a ver muy bien arriba, está el motor que hace girar el rotor, se alcanza a ver por ahí en verde, eso es un electrodo de pH que está
sensando para estar haciendo con el controlador, estar haciendo el ajuste del pH, ¿no? Entonces, esos son de los que ya encontramos así más, bueno, como los que yo tengo ahí, o los que utilizan los muchachos ahí en el laboratorio donde yo estoy. Este también, ¿no? Más o menos, este también está más o menos instrumentado. Todo lo de atrás es la consola, nada más que aquí ya, o sea, no está bonito como en los de las fotos, ¿no? Los de las fotos son, la saqué de las páginas del proveedor en donde pues los ponen bonitos, sin nada así extra para que salgan de fotografía, de catálogo. Pero aquí ya cuando uno los pone a operar, pues ya se ven las mangueras, el cable, esto y lo otro, ¿no? Y aparte, pues el laboratorio que no se ve tampoco muy bonito, pero este ya también pues tiene su consola atrás, sus bombas peristálticas, si fijan tiene sus pantallitas donde van ustedes a estar revisando, pueden estar revisando los parámetros. Este no se ve muy bien, pero bueno, se pueden utilizar muchas cosas. Por ejemplo, este lo hicieron con un tubo de PVC, ¿no? Entonces un tubo de PVC que forraron ahí con algunas cosas y ya también funcionó como un bioreactor, ¿no? Por ejemplo, lo utilizaban para, no sé si todavía exista pero hace algunos años me tocó verlo y lo utilizaban para cuestiones de digestión anaerobia, ¿no? Entonces, bueno, ellos lo hicieron los muchachos, ¿no? Y funcionaba, ¿no? Funcionaba bien. Este es otro también, ¿no? Vean todo los cables, las mangueras, los controladores que tienen, pues cuando están así por separado, pues hay que irlo armando, ¿no? No como los de catálogo que les mostré primero, que es una sola consola, un solo bloque en donde está todo ya. Pero bueno, ustedes pueden ir consiguiendo las cosas por separado, los controladores, las bombas peristálticas. Y luego están estos que, bueno, no hemos hablado de eso, pero son fotobioreactores, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren poner a cultivar microalgas o cianobacterias, pues necesitan que tengan luz. Entonces, este es un fotobioreactor, tiene ahí una luz, si se fijan, pero de estos hay muchas configuraciones, hay un montón de configuraciones de bioreactores. Luego tenemos ya los que son a escala industrial, estos como los que podrían ver ustedes en Yakult. Ahí donde están, pues es como ya el segundo piso, ¿no? Hacia abajo está todo el tanque, eso solamente es la tapa del tanque. Y algo así sería, ¿no? Esta persona aquí está revisando, pero realmente esto lo que estamos viendo es la tapa del tanque. Hacia abajo está el tanque, todo el volumen, que es lo que también podríamos ver, por ejemplo, en la cervecería. Si han visto o han ido a una visita a la cervecería, pues verán así también los tanques, ¿no? Más grandes que estos, obviamente, ¿no? Estos son tan pequeñitos, yo creo que estos son como del tamaño como los que hay en Yakult, por ejemplo. Les digo, a nivel laboratorio también podemos trabajar con matraces y tenemos incubadoras con agitación, y entonces en estas incubadoras con agitación tenemos también además control de la temperatura. De hecho, ahí se alcanza a ver en el dibujito, ¿no? Las revoluciones por minuto están apagadas porque lo tiene abierto, entonces se detiene automáticamente la agitación y la temperatura ahí marca 35.8 grados, ¿no? Entonces, también se pueden hacer así, o sea, tenemos bioreactorcitos, yo tengo muchos bioreactorcitos en esa incubadora trabajando, ¿no? Otro tipo de bioreactor, bueno, más bien de incubadora con agitación, es más en horizontal, pero es el mismo funcionamiento, agita, mantiene una determinada temperatura. O que es ya una forma vertical también, inclusive pues pueden hacerlo por charolas, ¿no? Y hay algunos en donde ustedes pueden programar inclusive por separado los niveles para que agite y mantenga diferente temperatura, ¿no? Entonces ya hay muchos equipos que pueden servir para esto y estos, bueno, siguen siendo a nivel matraz. Obviamente aquí cuando utilizan uno como de este tipo, como de este tipo, como de este tipo, aquí pues no pueden tener, por ejemplo, control de pH o de algún gas, porque pues no tienen una bomba peristáltica, no tienen los rotámetros para estar controlando todo ese tipo de cosas. Aquí lo único que se controla, que a veces pues es suficiente, es la temperatura y la agitación. Bueno, con esto ya termino, ya me alargué un poquito el video. Entonces ya con esto termino esta parte. Les digo, en la sesión de Meet comentamos más cosas. Ojalá tengan oportunidad de ver ese webinar de los bioreactores en la industria farmacéutica que les pasé para pues comentar y ver algunas de las cosas que ya les platiqué aquí. ¿Sale? Entonces, pues hasta aquí le voy a dejar con este tema, si alcanzo a salir, más o menos, es que me lo cambié de otro lado.
Entonces, les voy a dejar hasta aquí este tema y nos estamos viendo entonces en la sesión de Meet. Cuídense, nos estamos viendo.